de Dios y de la patria, se abre la sesión. Actas. El acta de la sesión octava de esta comisión investigadora se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión novena se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Don Juan Carlos. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual informa que la sala accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de esta comisión por 30 días, a contar del 12 de julio próximo, con lo cual el vencimiento se extiende hasta el jueves 18 de agosto. Y en segundo lugar, un oficio de la ministra de Salud en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a informar sobre el eventual aumento en las atenciones de salud de los centros asistenciales de las comunas de Huín, Isla de Maipo, Talagante y San Bernardo, con ocasión del incendio ocurrido en el mes de enero del año en curso. Muy bien, gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Gracias. Entrando en la orden del día, la presente sesión tiene por objeto continuar tratando las materias relacionadas con el mandato conferido por la sala de esta comisión, y hoy día tenemos la presencia de los siguientes invitados. Don Guillermo Ruiz, presidente, entiendo, del directorio de la empresa operadora del Relleno Sanitario Santa Marta, y don Rodolfo Bernstein, gerente del Consorcio Santa Marta. Bienvenido. También lo acompaña don Pedro Rivas, gerente técnico, y don Richard Ollarse, gerente de operaciones del Relleno Sanitario. Muy bien, les agradezco que hayan concurrido a esta invitación. Ustedes son particulares, no están especialmente obligados a venir, pero me imagino que ustedes comprenden la importancia que tiene para todos resolver e investigar lo que ocurrió en el mes de enero y también en los meses previos. Esta comisión investigadora fue creada precisamente para hacer una investigación a fondo de lo que ocurrió. Se ha reunido durante 9 o 10 sesiones al menos. Hemos tenido aquí la presencia de todas las autoridades que tienen competencia en lo que se refiere a la operación del relleno sanitario, como también con el incendio. Incluso han venido personas representantes de la sociedad civil, del entorno del lugar donde se opera el relleno. Y faltaban ustedes, y nosotros necesitamos tener de primera mano la visión que tienen los dueños y los operadores de este proyecto, toda vez que es fundamental para tener claridad completa de lo que ocurrió en toda la fase previa al deslizamiento que se produjo en el mes de enero, el 15 de enero, que entendemos que es la causa basal del incendio que comenzó el día 18 de enero de este año. Y también ver la manera en que se adoptaron las medidas ante la eventualidad, ante la emergencia que significó el incendio, lo que tenían previsto ustedes, cómo operó el sistema, las dificultades que enfrentaron. También nos interesa conocer acerca de los procesos de fiscalización que han tenido antes y en los momentos posteriores al incendio y también hasta el día de hoy. Entiendo que hay procesos sancionatorios en la Superintendencia del Medio Ambiente que están vigentes, hay planes de cumplimiento, bueno, todo lo concerniente al incendio antes, durante y después. A modo de introducción, yo quisiera invitarlos a que tomaran la palabra, a algunos de ustedes, para contarnos la visión que tienen los propietarios acerca de la materia de investigación de esta comisión. Le ofrezco la palabra a don Guillermo Ruiz. En primer lugar, va a tener que apretar el botoncito. Aquí tenemos la obligación de registrar todo, esto es formal, y todos los que hablen tienen que hacerlo a continuación de que el presidente dé la palabra y también registrando su testimonio por el micrófono. Muy bien, mi nombre es Guillermo Ruiz, presidente del directorio de Santa Marta. Nosotros, de forma previa, traemos un PowerPoint con los aspectos principales que quisiéramos transmitir, que yo creo que es importante que lo podamos ver acá y después podemos conversar. Muy bien. ¿Quién va a operar el PowerPoint y hacer la presentación?
Don Rodolfo Bernstein, tiene la palabra don Rodolfo y tiene también el proyector, parece que dispuesto. Ok, Rodolfo Bernstein, gerente general de Santa Marta. Vamos a abrir el PowerPoint. Bueno, nosotros quisimos hacer un resumen de estos 7 puntos que están expresados ahí. Primero, una presentación breve de lo que es el consorcio Santa Marta. Después, un desarrollo, digamos, cómo se llegó al evento de la contingencia de enero. Después, mostrar nuestro sistema de gestión integrado, que es la norma ISO 14001 y las OSA 18001. Nuestras resoluciones de calificación ambiental, que consideramos importantes que sean informadas. Después un análisis de los hechos ocurridos, principalmente por el incendio. Después una información respecto de los mejoramientos incorporados en la operación. Y finalmente el programa de cumplimiento aprobado hace pocos días por la Superintendencia de Medio Ambiente. Don Rodolfo, le voy a interrumpir. El tiempo estimado, la expectativa que tenemos, que sea puesto en 20 minutos. Son pocas diapositivas, así que vamos a ir rápido. La empresa tiene principalmente 2 instalaciones, la de izquierda es la estación de transferencia, donde el día de hoy llega al 100% de los residuos, y se desplazan ahí camiones de transferencia hacia el relleno sanitario, que es la segunda instalación importante que tenemos a la derecha, ¿ya? Más o menos el tiempo de transferencia es 2 horas y cuarto de nuestros camiones. Esas son las 2 principales instalaciones operativas que funcionan hasta el día de hoy. El evento de la contingencia, esta empresa parte el año 98 y el 2002 parte con el funcionamiento del relleno sanitario. El relleno sanitario parte con una administración en el 2002 y llega a una nueva administración en el año 2003. En esa nueva administración, lo primero que se hace es una evaluación ambiental completa, o sea, es una auditoría ambiental. Se contrata y se hace un rediseño del relleno sanitario en donde se contempla un diseño más estable porque genera una rasante de menor inclinación, con la consecuencia de que existe un menor volumen de disposición, pero se le da prioridad a la estabilidad estructural. Desde ese minuto nosotros también hicimos la prioridad de extraer los líquidos lixiviados, y para eso tenemos una planta de tratamiento en la cual todos los líquidos que se extraen son 100% tratados. Nunca ha habido recirculación, como ha sido la costumbre hace años atrás, digamos, de los mismos rellenos. Aquí todo lo que se extrae de líquido lixiviado son tratados. Y también siempre ha existido un importante manejo y extracción de biogás desde su inicio. Desde el año 2007, por ejemplo, nosotros tuvimos la intención o realizamos la producción de los bonos verdes y estuvimos entre el 2007 y el 2011 generando biogás, y con ese incentivo nosotros pudimos hacer una gestión bastante eficiente. Después del 2011 nos transformamos esa extracción eficiente en una planta de generación eléctrica que funciona hasta el día de hoy. En febrero del 2010, ¿no es cierto?, este nuevo diseño nos dio una muestra y una prueba en que con el terremoto de febrero del 2010 la estabilidad estructural se mantuvo intacta y no hubo ningún desprendimiento, no hubo ninguna contingencia. De hecho, fue el único relleno que operó post el terremoto. O sea, ahí demuestra que el diseño de nosotros se había manifestado en forma buena, digamos. Después nosotros también incorporamos el sistema de gestión ambiental con la ISO 14001, y ahí permanentemente se ha hecho registro de muchas variables. Entre las más importantes está el registro de mantención de grieta, el registro de reparación de zonas erosionadas, registro de programa de mantención periódico de falla, y por lo tanto todas estas cosas que han quedado registradas en el sistema de gestión integrado. Eso ha sido un trabajo
permanente en el relleno sanitario. La primera semana de enero del 2016 se detectaron algunas grietas distintas a las que habían permanentemente, porque un relleno sanitario siempre existe asentamientos y apariciones de fisura, pero en esta ocasión encontramos una grieta diferente, en la cual nos alertó y hicimos pues nosotros tenemos a través de las ISO un programa de atención de emergencia y de prevención. Ahí se limitó el sector, se tomaron las medidas, se reforzó la extracción del lixiviado en esa zona, se desconectaron las tuberías de biogás que estaban en ese circuito y se instruyó para que la operación fuera mucho más segura, de manera de que todo no hubiese ningún daño en el caso de un accidente mayor. O sea, las medidas fueron tomadas previo al deslizamiento. El día 15 de enero, ¿no es cierto?, que ya se conoce, a las 18:30 aproximadamente, se produjo el deslizamiento. Con motivo de eso, digamos, se activó, se le avisó el mismo día a la autoridad sanitaria, se dio aviso a las comunas de San Bernardo, a la Municipalidad de San Bernardo y Talagante. Se activó el programa de plan de emergencia de seguridad que está incorporado en nuestro sistema y se ejecutaron todas las acciones de contención inicial para evitar que líquidos lixiviados fueran a escurrir hacia predio externo. Eso nunca ocurrió, siempre tuvimos las obras y se hizo la gestión necesaria para que se mantuviera todo lo que se generaba de lixiviado dentro de nuestro recinto, digamos. El sistema de gestión integrado, aquí mostramos nosotros que efectivamente está incorporado desde hace muchos años, ¿no es cierto?, las contingencias o un tipo de emergencia, ya sea incendio en la estructura o incendio en la misma zona de trabajo o en el frente abierto. O sea, existe procedimiento y existe gente preparada para atender este tipo de eventos. También nosotros tenemos una resolución de calificación ambiental que la incorporamos nosotros porque siempre combinando aumentando la seguridad. En el año 2009 se incorporó también los procedimientos y los controles para un eventual deslizamiento de la masa de residuos. O sea, hay acciones, hay gente preparada también para saber qué hacer en el caso de que pudiese existir este tipo de eventos. O sea, tenemos registro, tenemos control y tenemos gente preparada para manejar esta situación. Quería mencionar también aquí las resoluciones de calificación ambiental que tenemos, que tiene una importancia muy elevada para nosotros, porque en la medida que nosotros hemos ido desarrollando el relleno, hemos ido incorporando innovación y tecnología de punta para manejar mejor todos los sistemas. Entonces, no es una sola resolución, son varias resoluciones. Y hay una para cada proceso operativo. Por ejemplo, destaco la 509, que es del año 2005, donde se establece un manejo mucho más eficiente del biogás. Se establece también, por ejemplo, la 1024, que es la de 2009, plan de seguimiento y mitigación y reparación ambiental. O sea, siempre hemos estado preocupados de ir actualizando una RCA que es del año 2002, ¿no es cierto? Y la vamos, por cada uno de los temas importantes operativos, ¿no es cierto?, se ha ido incorporando nuevos controles, nuevas operaciones y nuevos indicadores de eficiencia. En los análisis de los hechos, por causas que todavía se investigan, pero el deslizamiento se produce en nuestro análisis iniciales, digamos, de que por el tipo de residuos que hay en Santiago, con un alto contenido orgánico y un alto porcentaje de humedad, la incorporación de lodos, ¿no es cierto?, no ha sido una buena experiencia finalmente en los rellenos sanitarios. Esas son las primeras conclusiones que nosotros hemos sacado. A pesar de nosotros, en esta misma comisión nos pidió una información hace unas semanas atrás respecto de los lodos, ¿cierto?, de la normativa, de las autorizaciones. Entregamos, entiendo que le tiene que haber llegado, toda la información técnica y hemos demostrado que hemos cumplido con la normativa, en las cantidades también, y por lo tanto, en resumen, de todas las toneladas que existen hoy día en el relleno, 1,8% solamente serían lodos, digamos así. Fueron ya, claro, porque ya este año ya no estamos recibiendo lodos, evidentemente. Entonces, nosotros creemos que ese fue el problema mayor en este caso.
Al día siguiente nosotros recibimos un acta, o sea, el sábado se apersonó la autoridad, en este caso el Servicio de Salud, y dejó en acta una serie de condiciones y nos habilitó para disposición de una zona segura, la denominada celda número 1. A su vez, nos restringió el acceso al personal a la zona afectada con una limitación, por lo tanto no estábamos autorizados a ingresar a esa zona hasta no demostrar que las condiciones de trabajo sean seguras. El lunes aproximadamente a las 17 horas, ¿no es cierto?, se produjo en la zona deslizada el incendio. Este incendio se produjo en una zona, digamos, en que estaba deslizada. Nosotros siempre tenemos camino de acceso a todos los puntos, pero el deslizamiento por todos esos accesos, ¿ya? Y como la zona afectada estaba prohibida el ingreso por seguridad de las personas, nosotros no pudimos ingresar en forma inmediata a apagar ese incendio. Tal como he dicho, nuestras normas de seguridad establecen procedimientos y tenemos gente y maquinarias capacitadas para apagar un incendio en forma súper rápida. Los incendios en un relleno sanitario no son poco habituales, no es que sucedan todos los días, pero pudimos ver en este verano más o menos como 9 incendios en distintos rellenos aquí en Chile. Entonces, para eso los rellenos tienen que estar preparados para saber cómo controlarlo con maquinaria, con gente, y nosotros tenemos esos procedimientos. No pudimos hacer ingreso en ese minuto porque la zona estaba aislada. Después, como no pudimos hacer ingreso nosotros, se pidió apoyo al Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, a la Gobernación de Talagante, y también se trató de conseguir apoyo con helicóptero, sin la posibilidad, digamos, de concurrir en esas horas de la tarde. El mismo día se conformó el Comité Operativo de Emergencia, dirigido por el comandante bombero don Pablo Gómez, y se mantuvo el COE, digamos, la decisión de no ingresar hasta no tener acceso seguro o caminos de penetración que se puedan habilitar. Ya no había luz en ese minuto y se tomó la decisión de esperar hasta el otro día en la mañana, sin tener nosotros, Santa Marta, la posibilidad de evitar, digamos, que eso se siguiera avanzando. Por lo tanto, el día siguiente, el día martes, nosotros nos encontramos con una situación que ya se había, de un foco pequeño, se extendió más o menos entre 3 y 4 hectáreas. Sin embargo, el día siguiente, a las 2 o 3 de la tarde, se formó una comisión para poder coordinar con bomberos, nuestra maquinaria y los especialistas externos, para hacer un trabajo coordinado y poder atacar el incendio. Esto se logró en los primeros horas, se dio cuenta que el incendio empezó a disminuir. En 24 horas estaba el control se había avanzado bastante bien, en 48 horas estaba ya prácticamente contenido, y al día viernes ya se decretó que el relleno estaba totalmente apagado, a pesar de algunas opiniones, digamos, que se escucharon, que este incendio iba a durar meses, digamos. Aquí está el acta, digamos, a la izquierda muestro el acta donde efectivamente el Seremi de Salud define en su punto 6.5 que se establece una zona de peligro y está prohibida el ingreso. A la derecha también tenemos una declaración del mismo comandante que establece que efectivamente Santa Marta tenía su plan de emergencia y que cumplía con lo declarado. O sea, era acorde a la exigencia que impone el Seremi de Salud. O sea, efectivamente todos nuestros procedimientos vigentes y estaban de acuerdo a los requerimientos. Y abajo está en las conclusiones, digamos, el acta donde efectivamente se declara el incendio totalmente apagado, y con la buena noticia de que no se produjeron lesiones ni en el deslizamiento, ni en el incendio, ni en los trabajos que se han hecho para terminar con el incendio, y con los trabajos que se han hecho después para recomponer la zona, digamos. Así que ha sido un trabajo bastante efectivo. Dentro de los mejoramientos que podemos indicar,
se ha hecho hoy día, el relleno sanitario tiene un sistema de control totalmente extenso, y tenemos implementado, hemos formalizado un departamento de control ambiental interno donde establece verifica las condiciones de deformación a través de más de 80 puntos de control para verificar asentamientos o velocidades de asentamientos que nos hagan tomar medidas, digamos, respecto a posibles nuevos hechos. En este minuto nosotros llevamos varios meses controlando esto y podemos asegurar que las condiciones del relleno hoy día están estables. Los asentamientos siempre existen, así que eso no hay que asustarse, pero tienen que ser con velocidades parejas, digamos, y eso lo hemos ido viendo y se está comportando bastante bien. En el manejo de biogás, por ejemplo, en el gráfico del medio arriba se ve que la extracción de biogás, porque siempre sabemos, y los expertos así lo dicen, mientras más tú extraigas biogás y más extraigas el lixiviado, genera una condición más segura, digamos, del relleno. Y así hemos visto en el gráfico del manejo de biogás, hemos mejorado desde 2.000 metros cúbicos hora a 6.000 metros cúbicos hora. Hemos triplicado en pocos meses la extracción de biogás. Lo mismo en el tratamiento de los lixiviados, a la derecha arriba, partimos con 200 metros cúbicos día y hoy día hemos superado los 1.200, digamos. Entonces, 6 veces más estamos extrayendo el lixiviado. Por lo tanto, se genera una condición de hoy día y para el futuro, una condición mucho más estable para nuestro relleno sanitario. Y finalmente, algo importante porque se establece con la Superintendencia del Medio Ambiente, nosotros recibimos a raíz de estos hechos los incumplimientos. Estos en base a las visitas que la Superintendencia había hecho el año 2013 y 2015. Quizás nos hubiese gustado a nosotros recibir, si hubiese algún incumplimiento tan importante desde el punto de vista ambiental, nos hubiese gustado recibir el mismo 2013 alguna observación. Pero ustedes pueden ver que no, o sea, las observaciones que hay aquí y las correcciones son más bien de tipo de información, o sea, es de completar las compensaciones, digamos, forestal, de terminar de plantar unas áreas, estamos hablando de 0,37 hectáreas en un sector, 0,43 hectáreas en otro, completar las plantaciones de la resolución de CONAF, entregar información de todo lo que se ha hecho en la parte de deforestación también. Y entregar alguna información, como registro de monitoreo de grietas, registro de mantención y reparaciones de zonas erosionadas, que siempre han estado y se han entregado, pero algunas veces hemos tenido de vuelta, digamos, los informes y nos han pedido que se ingrese de una manera distinta. Entonces, ha habido también en el último tiempo un desconocimiento, digamos, de cómo manejar la información. Pero a raíz de esto, digamos, la parte derecha del cuadro establece ciertas cambios o ajustes, digamos, a nuestro futuro, digamos. Se está estudiando el diagnóstico exacto, digamos, de la situación de estabilidad, se está verificando las condiciones de operación segura y se está definiendo un proyecto definitivo futuro también de este relleno sanitario, ¿verdad? Y también estamos dentro del programa de cumplimiento, establece 4 etapas de manera de poder dejar el relleno, digamos, en las condiciones geométricas, digamos, eficientes, porque hay unas zonas deslizadas, hay un porcentaje de metros cúbicos o de toneladas que salieron del mismo relleno. Hoy día ya la mitad de eso ya está restituido y la otra mitad está de acuerdo a este mismo programa que tenemos que cumplir. Y finalmente es mantener la entrega de los informes de los controles mensuales de los asentamientos, de la extracción de líquido, del manejo del tratamiento del biogás y la información de la estación de calidad de aire, algo que también se ha ido conversando, que desde el primer minuto que ocurrieron los hechos, hubo una estación de calidad de aire y que nunca tuvo muestras, digamos, de parámetros excedidos de acuerdo a la norma. Siempre estuvo, al final, en el peor de las condiciones, estuvo en situación regular. Por lo tanto, creo que mantuvimos el control de vectores también y
y mantuvimos con los vecinos durante posterior a los hechos en constante contacto con ellos para ayudarlos en todo lo que ellos requerían. Todo eso tenemos antecedentes y también los podemos entregar. Así que más o menos esos fueron los hechos y estos son los resultados de lo ocurrido. La situación actual es, estamos trabajando hoy día en la celda número 1. Hoy día tenemos 810.000 metros cúbicos aprobados. Esto, entre hoy día y mañana, estamos entregando un rediseño de la misma celda número 1 que nos va a dar 1.500.000 metros cúbicos adicionales, que eso nos va a permitir trabajar hasta marzo del próximo año. De manera de terminar con el diagnóstico, porque el asesor externo nos pidió 6 meses desde el inicio. Entonces le queremos dar más tiempo para que él termine su informe. En todo caso, han sido informes, digamos, de penetración, informes geoeléctricos. Hay una serie que ya tenemos, hay resultados, pero él lo está revisando y entiendo que en septiembre entregaría su informe de diagnóstico. Y está incorporado esas fechas y esa situación en este programa de cumplimiento. Pero estamos operando sin ningún problema en forma normal. Muchas gracias, don Rodolfo Bernstein. Bueno, no sé si tiene alguien más que agregar acerca de la situación de los procesos sancionatorios. ¿En qué situación están? ¿Está resuelto el tema con la Superintendencia del Medio Ambiente? Sí, ¿puedo comentar yo? Sí, coméntalo. Don Pedro Rivas, entiendo. Sí, hola, muy buenos días. Muy buenos días, Pedro Rivas, mi nombre es gerente técnico de Santa Marta. La situación con la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la entidad fiscalizadora de la operación del relleno, se ha mantenido, hemos tenido comunicación permanente desde que se decretó el inicio de la operación. En primera instancia, la preocupación fue verificar las condiciones en que se encontraba el relleno sanitario después del evento de deslizamiento y después del evento de incendio, siendo la situación más compleja lo que tiene que ver con el deslizamiento. A raíz de eso se tuvo que hacer presentaciones técnicas de parte de un ingeniero especialista en geotecnia para demostrar que la estabilidad estructural del relleno sanitario cumplía con las condiciones mínimas para poder operar en el mediano plazo y corto plazo, ¿ya? Eso se demostró, tuvimos que entregar el respaldo técnico suficiente y con ese antecedente más estudios adicionales y el complemento nuestro de la operación, pudimos restaurar la operación y eso ocurrió aproximadamente un mes después de que se decretó la paralización del relleno sanitario. Esa restitución inicial nos entregaba, como lo comentaba don Rodolfo Bernstein, una capacidad disponible de 800.000 metros cúbicos de disposición de residuos, que era equivalente a una vida útil hasta octubre de este año. Por lo tanto, la situación actual nuestra nos permite continuar con la operación normal y sin restricciones, ¿ya? En forma paralela, con los demás departamentos de la Superintendencia fuimos trabajando en la presentación nuestra del programa de cumplimiento, que lo que permitía ese plan, si era aprobado, suspender el proceso sancionatorio, como lo dispone la Ley 20.417. Este programa de cumplimiento, finalmente, después de varias observaciones y complementos de parte nuestro, fue aprobado el día 26 de mayo de este año, ¿cierto? Y por lo tanto ya se encuentra en ejecución. ¿Qué es lo que nos permite este programa de cumplimiento? Primero, recuperar la zona que fue afectada por el deslizamiento, operar en condiciones seguras mientras se prepara el estudio de diagnóstico y mientras contamos con el diseño definitivo del relleno sanitario. Y en tercer lugar, nos obliga a presentar todas las situaciones de carácter administrativas que estaban pendientes, y no porque nosotros no la hubiésemos presentado a tiempo, sino que lo que hacíamos nosotros era presentar un informe consolidado donde se daba cumplimiento a cada uno de los puntos de la RCA, pero resulta que el procedimiento de control de la Superintendencia verificaba cada considerando de la RCA y no verificaba el informe nuestro. ¿Qué quiero decir con eso? Que la RCA dice, considerando 5.3.1, registro de grieta. La Superintendencia iba a ese considerando y veía que ese campo estaba vacío.
Nosotros lo que hacíamos era entregar un informe de avance para mejor comprensión y para consolidar la información. Toda esa información la entregábamos en un informe mensual. Y ese informe mensual no estaba a la vista de la autoridad. Para resolver esa situación entregamos todo el registro, de hecho está comprometido ahí que la entrega se hizo en un plazo de 5 días y ese registro estaba disponible, estaba también registrado en el sistema de gestión integrado que está validado bajo la norma ISO 14000 y OSA 18001, ¿cierto? Por lo tanto, para nosotros fue sencillo entregar esa información y con eso quedó regularizada la entrega de información del periodo 2003-2015. Entonces, en definitiva, con todos esos antecedentes a la vista, la Superintendencia aprobó finalmente este programa de cumplimiento, el cual tiene vigencia de 1 año hasta que el relleno sanitario, con los estudios de diagnóstico y con el diseño definitivo, ¿cierto?, normalice finalmente su operación. Eso, señor diputado. Muchas gracias, don Pedro Rivas. Les voy a solicitar de que la presentación de PowerPoint la pongan a disposición de esta comisión para ser agregada a los antecedentes que vamos a rendir ante la sala de la Cámara. Le ofrezco la palabra a los diputados integrantes de esta comisión. En primer lugar, al diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los invitados. Quiero centrarme en 3 temas, digamos, en 3 preguntas concretas a la empresa. Escuchando al señor Bernstein, él habla que el problema del deslizamiento, si bien está en una etapa de investigación o de investigación, aparentemente, y por lo que han dicho todos los invitados anteriores, el problema del deslizamiento se debería al depósito de lodos y al tipo de lodo, porcentaje de humedad, me imagino, características de composición de esos lodos, etcétera, en una de las zonas de este relleno. Y en eso parece que hay consenso en todos los invitados que, desde bomberos en adelante, que han estado en la comisión. Frente a ese tema, por su intermedio, presidente, al señor Bernstein, si bien es un 1,8% de la superficie total lo que ustedes recibieron, porque ya entiendo que ya no van a recibir más, ¿quién fue el que depositó eso? ¿Qué cliente de ustedes fue el que depositó y bajo qué autorización? ¿O se lo pidió alguna autoridad en particular? ¿Y cuál fue la autoridad que les autorizó el depósito de esos lodos en el relleno? Eso me gustaría saber como primera pregunta, señor presidente. Lo segundo, respecto al tema de las fiscalizaciones por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, que se hicieron en el 2013 y 2015. Y por lo expuesto acá, aparentemente son más bien de forma más que de fondo, o sea, son más bien por cumplir el hecho de la forestación y que no van al fondo del tema supuestamente de revisar la RCA en su conjunto y relacionado con el tema del siniestro de principio de este año. Y bastante estanciada, 2013-2015, o sea, cada 2 años prácticamente, siendo en la región metropolitana, que supone que hay más recursos en la región metropolitana para supervisar que en otras regiones. Y lo tercero que explicó el señor Rivas, ¿no? El gerente de operaciones, él hablaba del diseño definitivo del relleno. ¿Se refiere al diseño definitivo de la celda 1? Así es. ¿O se refiere al diseño definitivo final de la totalidad del relleno? Eso me gustaría que me lo aclararan, presidente. Gracias. Muy bien, diputado Pérez. Tiene la palabra la diputada Carla Rubilar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los invitados. Yo, muy cortito, porque el diputado Pérez ya hizo algunas consultas que yo también quería hacer. Yo lo primero que quisiera saber es que aquí vino el superintendente y el superintendente dijo que la fiscalización la había hecho con ayuda de la empresa y que muchas de las cosas que había terminado él sancionando y levantando cargo habían sido por información que había entregado la misma empresa y que con esa información ellos habían podido levantar cargo. Entonces, mi primera pregunta es, si efectivamente esa información, por lo que desprendo también de la intervención del último invitado que expuso, de que no les fue difícil entregar la información porque la tenían, ¿por qué si la tenían finalmente terminó pasando lo que pasó? O sea, porque
yo puedo entender de que la empresa no se dio cuenta, entonces finalmente termina existiendo un incendio, un problema, el deslizamiento, etcétera. Pero por lo que yo entendí de la exposición del superintendente, la empresa estaba en conocimiento y entregó rápidamente que el alto no era, que los lodos no tenían que estar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿la empresa tenía conocimiento de que estaba sobrepasando las medidas que estaban puestas en la RCA y que eso conllevaba un riesgo para lo que finalmente terminó pasando? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta tiene que ver con por qué finalmente tuvimos que pasar por un proceso en el cual hubo que pedir la espuma a Gendarmería. O sea, a mí me gustaría entender por qué una empresa de este calibre, que tiene que cumplir una RCA exigente, como ustedes mismos lo están diciendo, no tiene ni siquiera la espuma para apagar el incendio. ¿Por qué se demora una cantidad enorme de horas los bomberos en poder ingresar? ¿Por qué nadie tenía claridad del procedimiento propiamente tal que tenía que tomarse? Porque acá vinieron las autoridades a decirnos de que en realidad el proceso había sido un poco errático, que nadie sabía muy bien qué hacer. ¿Por qué? ¿Eso no está contemplado en la RCA? ¿O si está contemplado no lo cumplieron? A mí me gustaría, por su intermedio también, presidente, si pueden ahondar específicamente, porque yo tuve que salir un monito y puede haber sido que haya sido ahí cuando lo dijeron, en las fiscalizaciones, como decía el diputado Pérez, anteriores, porque entendemos que habían 6, creo que son 6, presidente, ¿no? 6 fiscalizaciones anteriores de lo que pasó. Y muchos de nosotros no creemos que las grietas y los problemas se generan un día antes del incendio. O sea, nosotros creemos que esto estaba de antes y que terminó un día colapsando. Entonces, ¿qué pasó con esas 6 fiscalizaciones? ¿Quiénes fueron? ¿Qué fiscalizaron uno por uno? Entendemos que estaba CONAF, el SAG y otros que fueron mandatados por la superintendencia, porque al parecer la superintendencia nunca fue, sino que mandó estos organismos y ellos informaron. Entonces, a mí me gustaría entender bien cada una de esas fiscalizaciones, si nos pueden dar el detalle de esas fiscalizaciones, de esas 6 fiscalizaciones antes del procedimiento, del problema que pasó con el incendio. Eso, presidente. Muy bien. Bueno, me voy a asignar la palabra también para hacer una consulta. En este caso se lo voy a hacer a don Guillermo, el presidente del directorio y además propietario, entiendo, mayoritario de este relleno. Me interesa que se pueda profundizar respecto a las causas del deslizamiento de basura que ocurrió el día viernes 15 de enero, que es la causa directa del incendio. Yo en ese sentido dejaría en una primera mirada un poco de lado los incendios para abocarnos al deslizamiento de cientos de toneladas de basura que ocurrió el día viernes 15 de enero. Aquí don Rodolfo dijo solamente que no tenían explicación, que básicamente habían cumplido con las normas, es decir, aparentemente ustedes no asumen ningún tipo de responsabilidad en base a la operación, en base a la acción de ustedes, digamos. No asumen, lo que yo entiendo de eso es que ustedes no asumen responsabilidad. Y como única explicación muy, muy escueta, dice don Rodolfo que probablemente podría deberse a compuestos orgánicos de la basura de Santiago, como que tendría algunos componentes que lo harían más inestable. Y agrega, y un mal comportamiento de los lodos, según lo que dijo usted. Esa sería la causa del deslizamiento. Me gustaría que profundizara, si con claridad en este negocio lo más importante es ver este tipo de incidentes, qué es lo que usted dice que fue la causa directa del deslizamiento. Y se lo digo en el contexto, señor Ruiz, en que la fiscalización que hizo la Superintendencia del Medio Ambiente días después del deslizamiento constató las siguientes infracciones en terreno. Primero, que se había sobrepasado la tasa de ingreso de residuos y lodos, que la empresa que usted dirige había sobrepasado los límites, las cantidades de ingreso de residuos y lodos. Segundo, que la operación de los residuos, la compactación, se hacía con una altura de celdas mayor a la autorizada. Es decir, con mayor, por supuesto, con mayor inestabilidad. Al ser mayor la altura, las contenciones que hay no permitirían asegurar su estabilidad estructural. Tercero, que si bien existían grietas, y es normal que ocurran, entiendo que se reparan, pero no existía, y dice acá,
ausencia de registro de reparación de grietas. No estaban de ninguna manera certificadas o registradas, lo cual lo obligaba la RCA. Y en cuarto lugar, no haber reportado total o parcialmente los informes de seguimiento ambiental de diversas materias ambientales, más bien secundarias diría yo. Pero ahí hay tres situaciones directas que se constataron al momento del deslizamiento, que me parecen de extrema gravedad y me gustaría saber su opinión. Entiendo que ustedes las reconocieron en el sumario sanitario, de que estas infracciones fueron reconocidas por la empresa, que efectivamente ustedes sobrepasaron la tasa de ingreso de residuos y lodo, que ustedes efectivamente operaban con una altura de celdas mayor a la autorizada, y tercero, que nunca registraron la reparación de grietas, si es que la hicieron. Son incumplimientos claros a la RCA y que me gustaría saber que si usted lo reconoce en esta comisión y también lo reconoce como causa del deslizamiento, que fue la causa de todo lo que vino. En segundo lugar, se ha hablado mucho de que la masa de basura en la que ustedes operan en el relleno se habría desmoronado producto de los lodos semilíquidos. Lamentablemente no está la diputada Marcela Hernando, pero ella tiene una tesis que me gustaría compartir con ustedes para saber cuál es su opinión. Entiendo que ustedes, si bien tienen autorización para recibir lodos semilíquidos, no reciben de distintos orígenes. Reciben de la región metropolitana, pero también de la sexta región. Y hace años atrás ustedes recibieron los semilíquidos provenientes de una empresa de AgroSuper, entiendo que vinculada a los porcinos, entiendo que tiene que ver con las fecas de los animales, y esa tiene ciertamente una composición a lo mejor distinta de lo que es el tratamiento o el resultado del tratamiento de las aguas servidas de la farfana, el trebal. No lo sé, no conozco en detalle, pero sé que las recibieron durante mucho tiempo, varios años, y dejaron de recibirlas aproximadamente en el año 2013 o 2014. Y me gustaría saber cuál fue, cómo fue la autorización que recibieron, cuál fue la cantidad que recibieron, cuál es el comportamiento de este tipo de lodos en lo que se refiere a la estabilidad de la basura que ustedes acopian en el relleno. Y por último también preguntarles por qué dejaron de recibirlos. Y finalmente hay un tema en cuanto a los avisos a la autoridad sanitaria respecto al incendio. Aquí al final mostraban que tenían la obligación de informar de cualquier evento importante a todas las autoridades. Entiendo que el día viernes 15 de enero se produjo el aviso a la Seremía de Salud, pero me llama la atención que la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la que controla la RCA, aparece recién el día lunes o martes, lunes 18 o martes 19, 3 días después del deslizamiento, y cuando ya el incendio se había declarado. La duda que yo tengo, me gustaría que me aclararan, es si ustedes le avisaron a la Superintendencia y cuándo lo hicieron. Si lo hicieron el viernes, sábado, domingo, lunes o martes. Porque ellos brillaron por su ausencia por lo menos 3 o 4 días. Y yo quiero saber por qué se dio eso. Eso es lo que queremos dilucidar a partir de su testimonio. Le ofrezco la palabra a don Guillermo en primer lugar y después al resto de su acompañante. Tiene que apretar el botón S. Ahí está. Yo creo que nos vamos complementando con Rodolfo, señor presidente. Yo creo que como primer elemento, yo creo que es el más relevante quizás, es poder sentarnos y decir por qué pasó este deslizamiento y qué es lo que hemos nosotros desarrollado en todos estos meses. Como primer punto, yo quiero plantear que este deslizamiento es un elemento que sucede en los rellenos sanitarios. En Santiago, el relleno KDM en el norte ha tenido 6 deslizamientos en los últimos años. El otro relleno en Maipú ha tenido 3 deslizamientos. Todos los rellenos prácticamente han tenido deslizamientos y si bien no es un elemento de común ocurrencia, es una de las contingencias en las que un relleno de por sí está sujeto.
y que es acumular un material en un nivel de altura de 60, 70 metros, con determinadas condiciones de talud, y siempre existe el riesgo que alguna porción de esto se deslice. Nuestro deslizamiento alcanza el 2% de la masa total de basura, no es que se haya destruido o se haya desplomado 2, 3%, todo este relleno, es un porcentaje menor. Ahora, no me es tan simple explicar sin conocimientos de geotecnia por qué se desliza, pero voy a intentar explicar en la forma lo más simple que existe. Siempre que hay un depósito de material, cualquiera sea en la tierra, en un cerro, existe la posibilidad que haya un deslizamiento. Ese deslizamiento depende de dos cosas. Depende del peso que está sobre abajo y depende de la posibilidad o la fragilidad que se genere un esfuerzo en esta dirección que hace que esto se caiga. Curiosamente, mientras más peso tenga esto, menos posibilidades hay que esto suceda. En un relleno sanitario hay dos elementos que juegan en contra. Uno, que la basura propiamente tal tiene un contenido de agua, y esa masa que tiene un contenido de agua tiende a hacer que el material se vea o aparezca más liviano, el antiguo principio de Arquímedes, como que tienda a flotar dentro de su propia agua, lo que hace que haya un esfuerzo hacia arriba que tienda o que trate de levantar esa agua, que haga flotar toda la masa de basura. Obviamente que el peso no lo permite, pero hay una fuerza que está levantando. Por otra parte, la materia orgánica genera una presencia importante de gas, y ese gas, que entre paréntesis, harto gas. El gas que genera el relleno, lo que nosotros captamos, corresponde más o menos a un 35% del consumo de gas residencial de la región metropolitana. O sea, no es que sea un poco de gas, alcanzaría para el 35% de la región metropolitana el gas para el uso residencial que se genera. Eso genera una corriente vertical de gas, que también apunta en el mismo sentido. O sea, por una parte yo tengo una flotación y por otra parte tengo un gas que está tratando de levantar. Y por lo tanto, mi masa, que tiene el peso que lo contrarresta, está intentando ser desequilibrada por el gas y por el líquido que hay adentro, que es lo que se llama presión de poros, que es lo que en definitiva hace que esto suceda. Se controla, se mide, los parámetros no son totalmente exactos. Cuando esa presión de poros o ese elemento que asciende supera el peso, se tiene la posibilidad de que se produzca el resbalón. Esa es la explicación técnica. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para que esto tenga el menos riesgo posible? Y es lo que hacemos siempre. Que el agua, el líquido que tenemos adentro, tenemos que tenerlo completo, lo más seco que sea posible. Gran cantidad de pozos, extracción del líquido percolado, sacárselo, que esté seco. Y segundo, saquémosle el gas, todo el gas que pongamos. Esas son las dos razones. Evidentemente, en este caso, se produjo que esas dos razones, las fuerzas que van hacia arriba, le ganaron las que van hacia abajo y se produjo el deslizamiento. Ahora, el deslizamiento no es una cosa que se prevé con meses de anticipación, que uno sabe que en los informes uno tiene parámetros que le indican que esto va a suceder. A nosotros nunca nos había sucedido un deslizamiento. Es el primer deslizamiento que nosotros tenemos. Los parámetros de cálculo, la resistencia, el peso, son aproximados porque la basura es completamente variable en su composición. Ahora, ¿por qué de alguna manera nosotros le echamos o se le echa la culpa al lodo? Efectivamente no es porque el lodo sea el culpable de esto. Lo que pasa es que el lodo tiene una gran cantidad de agua. El lodo de las plantas de tratamiento de agua servida de Aguas Andinas, por ejemplo, o los que nosotros trajimos en algún momento de la sexta región, tienen contenido superior al 80% de agua. O sea, el lodo es más del 80% de agua. Ahora, eso se ve igual sólido y uno lo transporta en camión, no lo transporta líquido. Uno lo puede manejar con pala, etcétera, etcétera. Pero tiene una gran cantidad de humedad.
Y por otra parte, hay un componente orgánico que continúa en un proceso de digestión y por lo tanto continúa generando gas. Entonces el lodo es un generador importante de gas y además es un generador de agua. O sea, es un enemigo porque contribuye con las dos cosas que atentan contra la estabilidad. Pero en ese escenario uno está haciendo permanentemente los cálculos. Y tanto es así que la normativa chilena, el decreto, la ley correspondiente, dice que los rellenos sanitarios pueden agregar hasta un 6% de lodo mezclado con la basura. No es que, y ahí lamentablemente no está el diputado, no es que haya un sector de lodos. Cada camión que entra con residuo se le echa una cierta cantidad de lodo y se mezcla, y en el proceso se produce una mezcla de tal manera que lo que uno deposita es una mezcla con un porcentaje de hasta un 6% de lodo, precisamente para evitar el legislador o el que hizo el reglamento definió esa cantidad. Y va mezclado. Nosotros nunca hemos pasado el 2%. Eso ha sido el límite. Obviamente que tuvimos todos los decretos y autorizaciones y permisos para hacerlo y se hizo completamente de acuerdo a lo establecido por la ley y tampoco no tiene relación con la cantidad de basura o no que nosotros podamos eventualmente haber superado, porque siempre lo que importa es el porcentaje. Y de hecho el último año fue, para ser exacto, un 1.8%. Nosotros hemos decidido no continuar mientras no tengamos nuestros modelos más actualizados y nuestros modelos de comportamiento estructural más actualizados con los lodos, porque precisamente el lodo le produce agua y le produce gas, que son las dos cosas que yo no quiero que me produzca y como quiero trabajar sobre seguro. Y tengo que revisar mis antecedentes técnicos. Por el momento, nosotros no tenemos, ni tenemos en la intención en el corto plazo, de recibir lodos mientras no tengamos claramente un modelo corregido de este tema. Yo no sé si hay alguna duda respecto al tema técnico, por qué no se resolvió. Ahora, me quiero referir a otros dos elementos que están aquí que efectivamente nosotros hemos reconocido. Nosotros llevamos un control de las toneladas. Nosotros tenemos una autorización, me parece, si la memoria no me engaña, de alrededor de 1.400.000 y tantos toneladas al año. Nosotros tenemos de basura. Y lodos, todo lo que le pongamos ahí adentro. No tenemos una restricción que tenemos lodo, que tenemos basura. El lodo es el 6%, no puede superar el 6%, pero del total. Efectivamente, nosotros tenemos un 5% más, recibimos un 5%, solamente un 5%, en exceso. ¿Cuál es la razón? La resolución ambiental nuestra establece un crecimiento de la capacidad. Todos los años nos aumenta porque Santiago tiene más habitantes, se están generando basura y se establece que los rellenos, nosotros tenemos autorización hasta recibir tantas toneladas y año a año ese número se autoriza automáticamente, está la resolución ambiental, se va aumentando en un 2%. ¿Por qué un 2%? Bueno, porque está la resolución ambiental. ¿Y por qué? Cuando la población crece en eso, el nivel socioeconómico crece mucho más fuerte y la cantidad de basura crece mucho más fuerte. Porque detrás de eso hay un implícito, un plan nacional de reciclaje. Hay un plan de reciclaje. Por lo tanto, se dice, nosotros no podemos seguir creciendo en el futuro sin límite en el tema de la basura, y nosotros no vamos a crecer más allá del 2% y se van a hacer todas las acciones, entre ellas hay una ley de reciclaje, hay una serie de condiciones establecidas para que eso no suceda. Señor presidente, ese plan no ha funcionado ni ha logrado que el crecimiento sea el 2%. Y el crecimiento de los residuos ha sido 3,5, 4, 5. Nosotros no tenemos muchas otras opciones que parar y decir, señor, nosotros hasta aquí nomás llegamos, señor Municipalidad de Puente Alto. No podemos recibirle más basura, porque usted en vez de haber crecido sus basuras en el 3%, las ha crecido en un 8%. Entonces, no es una ambición lucrativa extraordinaria que nosotros andamos consiguiendo mayores cantidades de toneladas,
sino que es reflejo de una falla estructural de un programa y un plan de reciclaje. Y eso tenemos que reconocerlo. Nosotros todos los años se nos amplía la capacidad automáticamente de un 2%. ¿Y por qué no crece la basura? Si todo creciera un 2% estaríamos todos felices, nunca tendríamos problemas. Nosotros recibimos la cantidad de material que nos llega, incluyendo un 1,8% dentro de ese total de los lodos. Ahora, esa cantidad que nos llega no tiene ninguna relación con la resistencia del relleno, porque el relleno tiene una capacidad de 12 millones de toneladas de aquí para adelante, significa 10 años, 8, 10 años. Lo que sucede es que este relleno se va rellenando en un tiempo menor, pero igual se puede caer o se cae igual o no si nosotros no vamos haciéndolo, vamos avanzando antes. Probablemente si nosotros hubiésemos cumplido con el 5% de menor tonelaje, el deslizamiento se habría producido un 5% de días después, en vez de haber sido en enero, a lo mejor habría sido en marzo. Pero efectivamente no hay una correlación. El otro punto que me interesaría como elemento conceptual es el tema de la información. Nosotros emitimos y generamos miles de datos mensualmente respecto al relleno, que van las deformaciones, que van las grietas, que van la humedad, que va la calidad del líquido percolado. Lamentablemente, ninguno de esos datos está relacionado con que uno podría adivinar o saber a través de ellos que se va a producir un deslizamiento. Ninguno de ellos. De hecho, y resulta casi anecdótico, nosotros en nuestras obligaciones de la resolución ambiental, cada cierto tiempo tenemos que contratar una asesoría externa geotécnica para que vaya y revise el relleno, revise las grietas, haga un monitoreo, una auditoría estructural y emita un pronunciamiento que está todo bien y no hay problema, o que hay problemas y no hay. La última que se hizo fue en el mes de octubre de 2015. Fue un conjunto de profesionales, recorrieron el terreno, midieron las deformaciones, midieron las grietas, midieron y salió, no hay ningún problema. No es posible, y todo lo que se diga son meras especulaciones. Yo mismo como presidente debo jurar, si es necesario, delante de esta institución, que en mi opinión es muy importante, que mi primer conocimiento de que habían grietas extrañas lo tuve el día martes antes del viernes, que eran más fuertes de lo normal, el martes. Mi primer conocimiento que había una grieta antes del viernes, 3 días antes. Nos reunimos, continuamos observándola, tomemos algunas precauciones, si esta cosa sigue, y eran cosas menores pero anómalas. Y el día viernes, el día anterior, el gerente fue a mirar específicamente porque se habían profundizado y dijimos, ¿sabe qué más? Esta cuestión se ve fea. Eso fue horas antes. Sí. El viernes en la mañana. El viernes en la mañana, horas antes. Y en la tarde se produjo el desbarajuste. Si los deslizamientos, ni de embalses, ni de tranques, ni de ninguna cosa, no avisan, no hay elementos. Y todo lo demás son especulaciones, mitos urbanos y cosas que no tienen ningún asidero con la realidad. De los siguientes puntos, le ofrecería la palabra a Rodolfo y a Pedro como para que fueran. Antes de darle la palabra a don Pedro, quisiera que se pronunciara don Guillermo sobre el hallazgo que encontró la Superintendencia del Medio Ambiente de que estaban ustedes operando el relleno con una altura de celdas mayor a la autorizada. Mire, usted dice, si me permite, usted dice que los deslizamientos prácticamente son habituales o algo que está dentro de la normalidad, por así decirlo, de un relleno en estas condiciones, pero claramente, además usted minimiza también de que se reciba más basura de la autorizada, porque dice lo importante es cómo se logra instalar en el relleno,
Pero en el relleno, cuando uno va allá y ve el hallazgo de la superintendencia, se da cuenta que estaban operando con una altura de la celda mayor que la autorizada, que no era capaz de contener los muros de contención respectivos. Entonces, eso es jugar con fuego, simplemente. Y me gustaría que me lo explicara si es que usted cree lo contrario. Señor presidente, yo quiero explicarle porque efectivamente creo completamente lo contrario. Lo que es importante es cómo va quedando el relleno, el ángulo con el que queda, los taludes con los que queda y los retraques, porque esta cosa tiene un talud, tiene una cosa horizontal y va subiendo así. La altura de la celda es un tema meramente operativo de cómo usted la va fabricando, porque la celda uno puede poner 1 metro en toda la superficie, otro metro en toda la superficie, o poner 2, 3, 4 y trabajar 2, 3, 4 en este sector, 2, 3, 4 en este otro sector, pero la torta que a usted le queda al final del día es la misma. Y no tiene relación. Si nosotros tuviésemos una derrumbe o un deslizamiento puntual, porque en un momento del día esto de aquí tiene 5 metros y esto de acá tiene 1 metro. De hecho, yo tengo al gerente de operaciones que está a cargo, que nosotros le preguntáramos con cuáles son las alturas de la celda con las que normalmente se trabaja, porque la celda no es que esto quede más alto, es cómo la va construyendo durante el día y durante la semana, para que al final esta torta que se arme sea la torta que tenga la figura que está en la resolución ambiental. Es una discusión súper menor. Si hubiéramos tenido un accidente porque en la mañana estaba más alto y en la tarde iba a estar menos, estoy de acuerdo, pero no es así. Aquí hubo un deslizamiento, no sé, de 500.000 de metros cúbicos. No es de la mañana a la tarde, es un tema de fondo, es un tema de esfuerzo, es un tema de física. Lo otro es un tema operacional normal. Entonces, no lo llevemos erróneamente a una situación genérica. Yo le pediría, si usted lo permite, señor presidente, al gerente de operaciones, que él es el hombre que está encima de las máquinas y él es el hombre que conoce cómo se pone la basura, cómo se deposita y cómo se está depositando hoy día y cómo se depositaba antes. Sí, muy bien. Antes de darle la palabra a él, me gustaría que me dijera si Santa Marta como institución reconoce algún tipo de responsabilidad en este deslizamiento, que fueron 500.000 de toneladas de basura, 1,5 hectáreas que se desmoronó en un día. ¿Reconoce algún tipo de responsabilidad? Señor presidente, reconocemos el 100% de la responsabilidad. Muy bien. Somos nosotros los operadores, somos nosotros los que tenemos que velar para que este relleno se maneje en condiciones. No somos infalibles. Nosotros nos limitamos, tenemos las limitaciones propias de la tecnología y del cálculo geotécnico y del cálculo estructural. Efectivamente, nosotros no podríamos negar que los coeficientes que se están usando para el cálculo geotécnico del relleno tienen que ser actualizados y tienen que ser modificados. Y en eso estamos. Por eso nos estamos demorando 7 meses en entregar una nueva fórmula o una nueva relación de pendientes, de taludes, de forma de ir depositando. E incluso se está hablando de que probablemente esto va a generar incluso un cambio en los reglamentos que hoy día mandatan y hacen ver la operación de los rellenos sanitarios. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que esto funcione ambientalmente y estructuralmente siempre, y eso lo reconocemos nosotros, es nuestra responsabilidad. Yo le pediría si me... Sí, por supuesto. Le ofrecemos la palabra entonces a don Richard Ollarse, gerente de operaciones del relleno sanitario. Don Richard, tiene la palabra. Gracias por darme la palabra. Como bien ha explicado Guillermo Ruiz, efectivamente han ocurrido mayores alturas en la celda respecto a lo que explicita la RCA. Y las razones, ¿cierto?, muy brevemente fundadas por Guillermo, son esas, que básicamente la operación, la dinámica, ¿cierto?, impone ciertas condiciones, pero lo que realmente se busca es una rasante segura, una rasante, ¿cierto?, el talud de término. En ese mismo, considerando que, destaca usted muy oportunamente, nada dice que la rasante operacional del relleno es incluso más segura que la rasante que establece la RCA. De hecho, la proyección de basura
de nuestro diseño, que hipotéticamente falló, ¿cierto? Que eventualmente falló, es aproximadamente 6 millones menos de metros cúbicos que lo que la propia RCA permitía. O sea, nosotros sometimos el diseño geotécnico futuro a expertos geotécnicos que nos recomendaron bajar la rasante, y eso fue lo que hicimos. Y ese es el diseño actual que hoy día ciertamente se está revisando, ¿cierto? Y por cierto que a la luz de los eventos hay que mejorar, pero operamos bajo ese marco más o menos técnico. Ese es mi aporte, presidente. Muchas gracias, don Richard. Me han pedido que le dé la palabra a don Pedro Rivas, gerente técnico. Don Pedro, tiene la palabra. Señor presidente, me gustaría primero explicar a qué se refiere Richard Ollarse con la rasante, en términos sencillos para que se pueda comprender. Cuando se construye un relleno sanitario, lo que dice la RCA es que tiene que avanzar 8 metros en altura, ¿cierto? Y 6 metros en horizontal, ¿cierto? Con un talud 1 a 3, ¿cierto? Por lo tanto, esto es como una conformación de una escalera. Yo subo 8 metros y me desplazo 6. Subo 8 metros de nuevo y me desplazo 6, ¿cierto? Hasta terminar la vida útil. Si usted toma todos esos puntos, todas esas intersecciones, va a generar una rasante, ¿cierto? La rasante de la 433, según ese diseño, era de esta manera, por decirlo de alguna manera. Lo que hace el estudio con una inclinación que no sé, pero supongamos que esta es la inclinación, ¿cierto? Esto es el terreno natural y esa es la inclinación, con esa rasante que yo le indico. 8 metros en vertical, 6 metros en horizontal. Lo que hace el estudio geotécnico es que señala que esa rasante no es estructuralmente válida, ¿cierto? Y eso se estudia a raíz de la entrada en vigencia del decreto 189 del año 2009, ¿cierto? Que es el reglamento de relleno sanitario. ¿Qué es lo que recomienda el estudio estructural? Que la altura de celdas es 12 metros, ¿cierto? Que era por sobre lo que dice la RCA, que en eso tiene razón usted en decir que es una mayor altura. Pero ¿cuál es el dato que no toma en cuenta la RCA y que no ha tomado en cuenta todavía ninguno de los estudios que se ha visto acá? Es que el ancho de la terraza ya no es 6 metros, sino que es entre 15 y 25 metros, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Crezco en 12 metros, pero resulta en mi terraza es de 12 a 50 metros. Después vuelvo a crecer 12 metros y vuelvo a tener 50 metros. Entonces, por lo tanto, estoy generando una altura horizontal mucho más estable. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que esta es mi rasante de la RCA 433 y esta es mi rasante estructural. Por lo tanto, estoy dejando 6 millones de metros cúbicos, estoy dejando de recibir 6 millones de metros cúbicos. ¿Por qué? Para asegurar una mayor estabilidad estructural. ¿Ya? Eso primero quería aclarar respecto de la rasante. Lo segundo es que el diseño definitivo, que es una de las consultas que se hizo, el diseño definitivo era para asegurar la vida útil que le queda al relleno sanitario. Por lo tanto, no estamos hablando del diseño inmediato. Y para tener ese diseño de la vida útil necesitamos primero tener el diagnóstico para saber cuáles son las razones por las que ocurrió esta contingencia. Y estamos seguros que con esta incorporación de la estabilidad estructural nosotros vamos a tener el diseño definitivo reforzado, ¿ya? Eso es lo uno. Después, respecto de la entrega de antecedentes a la superintendencia, yo indiqué acá que habíamos hecho entrega de información administrativa que no es la que está explicitada rigurosamente como compromiso de entrega. Nosotros hacemos entrega formalmente todos los meses de un informe completo a la superintendencia y en ese informe está indicada la cantidad de toneladas que hemos recibido, están indicadas las forestaciones que hemos hecho, están indicados los parámetros de control del lixiviado, el manejo de biogás y el tipo de residuos, incluyendo domiciliarios y particulares. Respecto de las fiscalizaciones, efectivamente, desde el año 2003 al año 2015 hemos tenido aproximadamente una fiscalización por año. Esa fiscalización se constituye en terreno con cerca de 6 o 7 profesionales de los servicios públicos. Cada servicio público se encarga de verificar los temas que le competen, ¿cierto? Y se distribuye dentro del relleno con los profesionales nuestros para revisar cada uno de esos temas. Después que termina esta fiscalización, cada uno de estos funcionarios públicos genera observaciones de acuerdo con el ámbito de sus competencias y de eso se genera un informe que está disponible en la página de la superintendencia. Hasta antes de ocurrido este deslizamiento, a nosotros no se nos formuló ningún cargo, ni nos indicó que debíamos cumplir con alguna condición de entrega de información o algún incumplimiento asociado con algún parámetro.
Por lo tanto, nosotros estábamos a la espera que inclusive nosotros éramos los más interesados de saber cuál había sido el resultado de las fiscalizaciones, pero de eso nunca tuvimos respuesta. Hasta que yo entiendo que a raíz de esta contingencia, ¿cierto?, se hizo un consolidado de toda esta información y ahí ya se nos pidió formalmente, mediante la formulación de cargo, entregar una respuesta a cada uno de estos incumplimientos independiente de cuáles fueran. ¿Ya? Usted nos mencionó respecto de la imputación y después respecto de las faltas. Nosotros dentro de la ley opera de una manera que nos permita a nosotros entregar un programa de cumplimiento. Por lo tanto, nosotros aceptamos entregar este programa de cumplimiento. ¿Qué es lo que dice la ley? Que si nosotros aceptamos entregar un programa de cumplimiento, no podemos entregar nuestros descargos. Entonces, por lo tanto, para nosotros no nos fue posible entregar toda esta explicación de la tasa de ingreso de basura, entregar la explicación de que habíamos cumplido con la tasa de un 6% de ingreso de lodo y que eso era mucho menor a lo real. Y por lo tanto tuvimos que solamente atenernos a entregar este programa de cumplimiento, ¿ya? Y finalmente, respecto del tipo de lodo, efectivamente nosotros hemos recibido lodo y como así consta de los antecedentes que hemos entregado, estos lodos se generan por plantas de agua servida, ¿cierto?, y se generan por otros usuarios que tienen resolución de calificación ambiental que permite llevar lodos a un destino autorizado, como también residuos agroindustriales respecto de los cuales la Seremi de Salud ha otorgado una autorización explícita para que estos tipos de lodos puedan ser llevados a nuestras instalaciones. Ahora, ese tipo de lodos es un lodo que proviene de un tratamiento, no es el lodo de, como usted lo mencionaba, que no son purienes ni ningún residuo que se parezca, no son residuos, son lodos provenientes de un proceso de tratamiento, ¿ya? Respecto del aviso a la superintendencia, nosotros avisamos el día viernes en la noche a la Seremi de Salud que nos ocurrió este evento. El día sábado de la mañana dimos el aviso correspondiente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, sí, el día sábado de la mañana. Hicimos el intento hicimos a la Superintendencia de Medio Ambiente, perdón, a la Superintendencia de Medio Ambiente, claro, y dimos aviso el día sábado de la mañana mientras estábamos recorriendo las instalaciones. El procedimiento de verificación de este protocolo a la Superintendencia del Medio Ambiente es súper engorroso. Después de pedir montones de datos, después de pedir un informe que se había que anexar, finalmente la página quedó colgada, no fue posible validar que el ingreso estuviese efectuado. Pero sí, nosotros confirmamos telefónicamente que sí ellos estaban en conocimiento el día sábado de la mañana que estábamos ante un evento de contingencia. ¿Ah? Nosotros podemos asegurarlo mediante el registro de la página web que pudimos subir ese día y mediante el registro de la comunicación telefónica. Usted mismo dice, permítame, diputado, usted mismo dice que eso no se puede validar, pero que igualmente lo validaron directamente a través de una comunicación telefónica. Correcto. El día sábado de la mañana. Sí. ¿Quién y con quién se produjo esa comunicación telefónica? Con la Superintendencia del Medio Ambiente. Con la jefa del Departamento de Fiscalización. ¿Cuál es su nombre? Señora Claudia Pastore. ¿Y quién fue el que llamó de parte de usted? Yo Usted mismo. sí. Muy bien. ¿A qué hora fue eso? Fue el día sábado cerca de las 11:30 de la mañana. Muy bien. Diputada Denise Pascal. Y que estos vendrían ya en un proceso previo de tratamiento con respecto a ellos. Hay diferentes tratamientos hacia los ríos, ¿ya? Yo no sé si vienen realmente de las plantas de AgroSuper, de qué sector, ¿ya? Están recibiendo, porque AgroSuper tiene diferentes tipos de tratamiento de ríos en diferentes sectores. En algunos que realmente tienen un proceso real de secamiento y en otros solo a través de extensiones de terreno. Digamos. Lo mismo pasa con respecto a los riles de la farfana y de otras plantas con respecto al tema. Hay algunos sectores que solo tienen extensiones de secado y otras que tienen plantas reales como tal. Y por otra parte, ¿dónde se controla la humedad? Porque si yo la controlo a la salida de mi planta de tratamiento, ya como AgroSuper o Agua Andina, etc., ¿cuál es el segundo control que tienen ellos ustedes? O sea, ¿ustedes validan lo que ellos les dicen o realmente hay un segundo control a través de ustedes mismos? Gracias.
segunda ronda, diputada Carla Rubilar. No, sí, muy cortito, porque yo la verdad es que si tomara en cuenta las declaraciones de nuestros invitados, más o menos nada podría haberse previsto por lo que ellos refieren. No obstante eso, lo que sí deberían prever es que tengan todos y cada uno de los elementos necesarios para enfrentar un evento como este. O sea, eso sí tienen que preverlo, porque eso está en la RCA, eso es una exigencia. Entonces a mí me gustaría entender por qué no los teníamos. ¿Por qué no estaba ese protocolo bien hecho? ¿Por qué no estaba la espuma? ¿Por qué no pudieron entrar los bomberos como correspondían? Etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente yo, dos consultas. Aquí tengo la autorización sanitaria que se otorgó en julio del 2012 por la Seremi de Salud de la Sexta Región a la empresa faenadora San Vicente Limitada, que tengo entendido que es subsidiaria de AgroSuper, donde se le autoriza disponer residuos no peligrosos consistentes en lodos de planta de tratamiento de residuos líquidos, plumas, guano de pollo, escorias y decomisos cárnicos en lugares previamente autorizados por la autoridad sanitaria. Entiendo que esta es la autorización que le permitió a AgroSuper depositar varias toneladas de este tipo de residuos en Santa Marta en el año 2012. Nadie me contestó durante cuánto tiempo la recibieron y el comportamiento que tuvo ese residuo, precisamente ese residuo, ese lodo semilíquido, y por qué se terminó la recepción de ellos, como primera pregunta. Y la última, don Guillermo Ruiz ha dicho que la basura crece todos los años en las comunas, y si uno tiene contrato, ustedes tienen contrato con las comunas, tienen que recibir todo lo que venga. Y eso explicaría que ustedes no respeten los límites de recepción de toneladas de basura que les fija la RCA. Ese es un comportamiento anómalo, un simple juicio que yo puedo entender lo que usted me está diciendo, pero es un comportamiento anómalo, es un incumplimiento de parte de Santa Marta respecto de la cantidad que está autorizada para recibir. Y los incumplimientos acarrean daño, como el que hemos visto, donde se vio expuesta la población a daño grave, a su salud. Uno podrá discutir si estaba vinculado directamente con ello o no, y probablemente usted ha dicho que no, que la física es la física, y esto casi era un caso fortuito. Yo creo que no, yo creo que los diversos incumplimientos tienen que ver con lo que ocurrió. Si uno cumple 100%, no debiera haber ocurrido nunca. Yo quiero preguntarle si ustedes van a seguir incumpliendo la norma en cuanto a la recepción de toneladas autorizadas, si van a seguir recibiendo más toneladas que la que le autorizaron. Tiene la palabra. Señor presidente, me voy a referir uno a uno a los casos planteados por el primer punto por la diputada referente a por qué no teníamos todos los elementos. Efectivamente, nosotros teníamos todos los elementos que estimábamos iban a ser necesarios. Quiero explicitarle algunos. Teníamos 10.000, 7.000 metros cúbicos de agua tratada, almacenada en la zona próxima. Teníamos miles de metros cúbicos de tierra con el cual se tapa durante el incendio. Teníamos maquinaria en una cantidad exorbitante disponible. Si no hubiésemos tenido esos elementos, nosotros no habríamos podido apagar el incendio o tenerlo dominado prácticamente, dominado a las 24 horas que se iniciaron efectivamente los trabajos, que fue el lunes, y apagado en 2 días y extinguido completamente en 4 o 5 días. No contemplaban, y yo creo que es un elemento adicional, no contemplábamos en nuestros procedimientos que íbamos a requerir los niveles de espuma que nosotros requerimos en este caso, y fue un aporte importante de bomberos. Pero teníamos todo el resto. La espuma efectivamente no se usa para apagar el incendio. Yo creo que el bombero se los debe haber aclarado tremendamente. La espuma es principalmente como un elemento de enfriamiento. Aquí lo único que apaga el incendio es tapar esto con tierra, y uno necesita tener la tierra, porque no cualquier tierra, no va a estar echándole piedras ni cosas de mayor tamaño, una tierra aneada, preparada, de tal manera que uno la saque, es como una harina y lo va espolvoreando encima y va tapando el incendio. Ese material estaba, y el agua misma
Y la espuma es el elemento que va enfriando, porque la máquina se va acercando y poniéndole la tierra encima, que es lo que produce la extinción del incendio, pero la temperatura es muy alta. Y esto se utiliza para ir enfriando y mojando antes desde ya, el que es un tremendo trabajo y yo creo que es súper destacable dentro del personal de nuestra empresa, que van con la máquina al frente con el fuego a 2 metros, probablemente a 60, 70 grados, y mojan la máquina, mojan el terreno y también mojan al operador para que no se le produzcan daños en esta situación de emergencia. Entonces, teníamos todo lo que nosotros estimábamos que íbamos a necesitar. Que nos faltó la espuma porque no pensábamos que la íbamos a tener. Sí, nos faltó. Yo creo que tenemos que incorporarle y no tenemos por qué decir que somos infalibles. Pero de ahí a que no hayamos tenido nada, no me parece. Por otro lado, quisiera clarificar, porque también es algo que la misma diputada lo planteó la otra vez, todos los costos que la espuma se significó y todo eso fueron pagados por Santa Marta. No hubo un aporte y fueron todos pagados por nosotros. No, pero en la sesión anterior. En la sesión anterior, no, en la sesión propia de la Cámara de Diputados. Si me permite, los colegas, prorrogar hasta terminar la ronda de preguntas. Muy bien. Termine, continúe. Bueno, el segundo tema que está relacionado con lo que el señor presidente planteaba es que qué sucede, en qué situación estamos hoy día. Lamentablemente, nosotros tuvimos que despedir una municipalidad pobre, que es Pedro Aguirre Cerda, que no tenía cupo. Hemos tenido que cerrar a los más chicos de los recolectores de residuos, en las industrias. Las industrias generan me refiero a la basura equivalente a la domiciliaria. No estamos hablando de la basura industrial, la basura domiciliaria. La misma que genera la municipalidad, el mall, los restaurantes y todas esas cosas. ¿Qué hemos hecho? Nosotros estamos cumpliendo. ¿A costa de qué? Una municipalidad fuera. Una municipalidad pobre, de escasos recursos, que tiene que ir a un relleno que está mucho más lejos. ¿Qué hemos hecho con los recolectores de privados, de particulares, de empresas privadas, con las cuales nosotros no tenemos contrato? Cortarlo. Y decir, ¿sabe qué más? Este señor, no entran. Y hoy día no están entrando. Y está generando un tremendo daño en el mercado. Aparte, porque resulta que un industrial que tiene un casino con 100 trabajadores en la zona sur de Santiago, hoy día está obligado a pescar sus residuos del casino y llevárselos a 70 kilómetros al norte, con un costo que él es el que está pagando hoy día. Y eso es lo que está sucediendo. Esa es la conclusión. ¿Y nosotros estamos cumpliendo? Sí, nosotros estamos cumpliendo. Y vamos a cumplir, vamos a continuar cumpliendo. ¿Y lo de los lodos semilíquidos? Lo de la sexta región. Lo de los lodos semilíquidos, nosotros no recibimos, como se podría desprender de la lectura que hizo usted, señor presidente, que recibimos las plumas, las gallinas y todas las cosas. Nosotros recibimos los lodos, productos finales del tratamiento de aguas servidas y materiales orgánicos. No recibimos tampoco residuos industriales líquidos de industrias, ni de ningún tipo de cosa accesoria. Solamente el lodo generado por las plantas de tratamiento que deben cumplir y están controlados por distintos organismos. En el caso de Agua Andina o las empresas sanitarias están controladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que le está controlando su calidad del lodo y les autorizan a ir a rellenos que lo permiten, a relleno autorizado, y nosotros somos relleno autorizado. En el caso de esta empresa es lo mismo, es un proceso biológico y este es el producto final del proceso, es en lo que termina. A nosotros nos llegó eso y después de un corto tiempo, que no recuerdo exactamente, vimos que los cumplimientos, nuestros análisis, tanto visuales como de laboratorio, nos decían que ese lodo tendrá todos los papeles detrás y será muy normalito, pero no era normalito. Y nosotros suspendimos unilateralmente. ¿Por qué no eran normalitos? Porque tenían mucho más humedad que la que tenía que tener, eran mucho más líquidos,
no venían lo suficientemente digeridos. ¿Qué significa que vengan digeridos? Que todavía vienen con una gran cantidad de olor. Venían las plumas a la vista. No, las plumas no, pero el lodo no era de buena calidad. Y nosotros unilateralmente, y un precio que nosotros le cobramos para que no vinieran, todo lo más caro posible, y no, pagaban todo el precio, pero finalmente que iban a venir por todas las partes del mundo. No queremos. Nosotros tuvimos problemas con esos lodos, que incluso los camiones, al pasar por zonas pobladas en los alrededores, la gente reclamaba que pasaba una fetida. Nosotros los cortamos. Ahora, yo no sé cuánto tiempo los alcanzamos a tener. Menos de 5 Don meses. Richard Ollarse. Sí, efectivamente estuvimos recepcionando esos lodos agroindustriales por menos de 5 meses. Creo que fueron 4 exactamente. ¿Cuántas toneladas alcanzaron a recibir? Eso me exige más. Sí, se lo vamos a pedir por pero lo oficio un detalle, una individualización de eso. Perdón, señor presidente, todavía estoy con la lucecita prendida. Dentro de la masa de basura estamos hablando probablemente de 1 por 1000 o 1 por 1.000.000. Es totalmente despreciable. Ya, solo para finalizar, diputada Regular. Sí, no quiero aprovechar la oportunidad. Disculpa. Al lodo. ¿Siguen recibiendo de agua andina? No, hoy día no. Ningún tipo de lodo de planta. Después del incidente lo dijo, ningún lodo. Tipo. Ya. Diputada Rubilar, para concluir. Sí, es que quiero aprovechar, presidente, y le agradezco. Nos ha llegado, o por lo menos a mí me ha llegado durante las últimas semanas, una denuncia que está hecha en la superintendencia y que está comunicada a canalistas del Maipo, que se la voy a pasar a leer. Dice: con la lluvia producida hace semanas, el vertedero Santa Marta ha aprovechado de desaguar sus líquidos percolados por medio de los canales de regadío, provocando con ello que las napas subterráneas queden contaminadas. En estos momentos, napas con 11 metros de profundidad se encuentran dispensando agua de color rojizo y olor nauseabundo. El fin de semana del 5 y 6 de junio, mientras llovía copiosamente en la región metropolitana, descargaron las aguas desde el vertedero Santa Marta durante la noche por los canales de regadío, provocando con ello un taco de proporciones en los canales, los que inundaron mi parcela con líquidos y residuos que aún se encuentran en ella. Aproximadamente 2.000 metros cuadrados de barro, 10 centímetros de espesor, lodo, pañales, botellas de vidrio, plásticas, latas de cervezas y bebidas. De lo anterior provocó que las aguas vertidas se consumieran en la tierra, llegando a las napas subterráneas de 11 metros de profundidad, generando con ello que al extraer este líquido desde las profundidades salgan de color rojizo, mal olor, perjudicando gran parte del sector, no dimensionando la totalidad del agua del sector perjudicado. Me gustaría saber qué opinión tienen sobre eso. Diputada Rubilar, si esa es una denuncia seria, le pediría que la hiciéramos. hiciéramos. La superintendencia de Medio Ambiente. Muy bien. Si quiere, lo pedimos información, sí, la ingresemos formalmente. Nada más un señor que pone su nombre y su RUT. ¿Cuál es? Después se lo entrego, son datos sensibles, se los entrego a la comisión. No voy a decir por la grabación. Muy bien. Estimado, tiene la palabra. Mire, me parece que si hay una denuncia en esa naturaleza, realmente no es este el lugar como para plantearlo. Exacto. Me parece que debería tener alguna base. Yo quiero clarificar una cosa. Nosotros no descargamos líquidos percolados nunca. Nunca hemos descargado líquidos percolados al ambiente. No existe 1 metro cúbico. Y ninguna denuncia de esas que estamos habituados por algunas personas, que son habitualmente los mismos además, siempre vienen con el mismo cuento. Ese es un mito. Nosotros no podemos, ni siquiera tenemos las instalaciones para descargar los líquidos percolados directamente y no lo haríamos nunca. Entonces, es de tal nivel de falsedad o de que no es el caso discutir acá, y que yo encontraría bastante más serio que los fiscalizadores, incluso la PDI, que ha estado viendo todo este tiempo, diga si alguna vez se ha encontrado con un panorama como el que ahí se plantea falsamente. Así que desmiento completamente esa situación. En el mismo tema de los líquidos percolados, cuando se produce el deslizamiento, se superan los muros de contención y cae basura y líquidos percolados fuera del lugar donde se estaba rellenando. Cayó a lugares donde no estaba impermeabilizado, hubo no sé cuántos, qué cantidad, pero mucho líquido percolado que escurrió fuera del lugar. ¿Es así? No, perdóneme, es absolutamente falso, absolutamente falso. Nosotros tenemos una red y un sistema interceptor de líquidos percolados inmediatamente aguas abajo del recinto.
cuando se produjo el desmoronamiento, efectivamente junto con el desmoronamiento viene una cantidad de líquido percolado, que tampoco son tantos metros Que cúbicos. sale fuera del... Que se viene junto con esto es como una avalancha, se viene con la avalancha. Ese líquido percolado tiene un sistema de intercepción, ha sido y fue interceptado en un 100% y enviado a nuestra planta de tratamiento. Tenemos las instalaciones, estábamos preparados, tenemos las instalaciones de intercepción y a la fecha, no obstante que la PDI misma, no estamos hablando de los fiscalizadores, ha hecho un análisis exhaustivo para intentar encontrar algún indicio que el líquido percolado haya sido derramado al valle, no ha encontrado nada. ¿Por qué no hay? Simplemente no hay. Este relleno está diseñado para esa situación. Y ustedes pueden visitar y ver nuestro sistema interceptor, que la quebrada, que además no es una cosa tan difícil de hacer, porque la quebrada es bastante angosta, 7-8 metros en la parte, y hay una zanja amplia, y esa zanja tiene un sistema de bomba, líquido que viene, tiene que caer a la zanja, esa zanja está revestida y esa zanja se tira a la planta de tratamiento. Por lo tanto, no hubo. Y son inventos y son mitos que se transmiten de persona en persona, muchas veces con elementos interesados. Pero yo prefiero que sean los organismos pertinentes de fiscalización que lo hagan. Y ellos emitan, antes que nos hagamos eco de todos estos rumores infundados y estos mitos urbanos que llegan hasta estos salones. Muy bien. Sí, no hay ningún problema, diputada, pero estamos sin quórum. Yo le pediría que la próxima semana, al inicio, hacemos las peticiones correspondientes. Le agradezco su comparecencia al presidente, al directorio, al gerente, a los gerentes técnicos. Muchas gracias, ha sido muy importante su testimonio. Se levanta la sesión. Gracias, señor presidente.